Hola a todos, bienvenidos a mi canal Código Didacta y bienvenidos al segundo video del curso de Introducción a HTML. Hoy vamos a estar viendo cómo se componen las etiquetas y vamos a estar escribiendo ya nuestro código en nuestro editor de texto. Bueno, antes que nada, para comenzar vamos a hacer un breve repaso y una descripción teórica de cómo están compuestas las etiquetas en HTML, porque como ustedes recordarán, habíamos visto que HTML trabaja con etiquetas. Bueno, las etiquetas de HTML se escriben dentro de los caracteres menor que y mayor que son estos que estamos visualizando aquí. Y acá tenemos un ejemplo de cómo se definen las etiquetas. Dentro de estos dos signos, menor que y mayor que, se pone la etiqueta, el nombre de la etiqueta. Fíjense que el cierre de la etiqueta es exactamente igual que el inicio, la única diferencia es que al comienzo del nombre tiene una barra invertida. Y acá dentro de estas dos etiquetas definidas tenemos el contenido. Bueno, ya lo saben ustedes, los textos, las imágenes, formularios, todo el contenido que a ustedes se les ocurra. Las etiquetas HTML también se le pueden asignar diferentes atributos y valores. ¿Cómo se hace eso? Bueno, para poder darle un atributo y un valor a la etiqueta hay que agregársela a la apertura de la etiqueta. Fíjense cómo está acá. Hacemos un espacio entre el nombre de la etiqueta y el signo mayor que es el que lo cierra, y le ponemos el atributo y le asignamos el valor. Bueno, un ejemplo de esto, bueno, por ejemplo podemos ponerle un nombre o un ID y asignar el valor que nosotros queramos. Supongamos que esta etiqueta define la cabecera del sitio. Entonces acá nosotros pondríamos como atributo ID y como valor acá podríamos poner cabecera. Por ahí es un poco confuso, ahora no se entiende, pero más adelante en las otras clases, cuando veamos el tema de los ID y los selectores, ahí se va a saber entender y lo vamos a ver con mayor claridad. Después tenemos la estructura básica de un documento HTML, que cuando nosotros empecemos a trabajar con nuestro editor de texto vamos a tener este documento. Fíjense que yo lo fui coloreando para ir identificando diferentes tipos de etiqueta, pero la estructura básica de un documento en HTML5 funciona con estas etiquetas, que son las etiquetas más básicas y que son las etiquetas que van a contener a las otras etiquetas a medida que nosotros vayamos armando nuestro sitio web. Bueno, la primera etiqueta que aparece en la primera línea es la etiqueta doctype. Después tenemos acá la etiqueta HTML, que fíjense que abre acá y cierra acá. Es lo que va a contener el resto de las otras etiquetas. Todo el documento HTML tiene que estar metido en esta etiqueta, entre esta y esta. Después tenemos la etiqueta header y la etiqueta body. La etiqueta header va a contener diferentes tipos de etiquetas y que le van a dar información al navegador y a las diferentes páginas y buscadores, y en la etiqueta body vamos a poner todo el contenido que vayamos creando. Para entender un poco más para qué sirve cada etiqueta vamos a hacer un breve repaso ahora y después vamos a empezar a codear. Las etiquetas principales del documento HTML, que fueron las que vimos recién, bueno, acá tenemos la etiqueta doctype HTML, que le indica al navegador el tipo de documento que estamos creando, en este caso un HTML5. Después tenemos la etiqueta HTML, que como dijimos recién, indica la raíz del documento y que todas las etiquetas deben estar incluidas dentro de esta etiqueta. Y además también se especifica el idioma en el que está escrito. Bueno, como se pueden ver acá tenemos el atributo lang y el valor en, como que está escrito en inglés, como habíamos visto recién un ejemplo, ¿no? Si queremos que el sitio esté en español o vamos a escribirlo en español, sencillamente cambiamos el en por el es, como tenemos acá, ¿ven? Después tenemos la etiqueta header, que se usa para envolver otras etiquetas que ofrecen información, principalmente al navegador, a los buscadores y a otras páginas, pero todo lo que se encuentra acá adentro no se ve en la página web que ve el usuario. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nosotros vayamos poniendo dentro de las etiquetas header, si bien van a brindar información, cuando nosotros abramos el sitio web no nos va a aparecer nada, porque lo único que vamos a ver nosotros en el sitio web va a ser el contenido que va a estar dentro de la etiqueta body. Después tenemos la etiqueta title, que indica el título de nuestra página, y cuando nosotros escribamos un valor dentro de la etiqueta title, este lo vamos a ver en la pestaña de nuestro navegador. Después también tenemos la etiqueta meta, que es la etiqueta meta-charset, con el valor UTF-8, que lo que indica esto es decirle al navegador los tipos de caracteres que va a contener la página. Con este atributo indicamos cuál de todos los conjuntos de caracteres disponibles vamos a usar.
Después también, otra muy común, es la etiqueta Meta Name Viewport, que esta se usa pura y exclusivamente para configurar el sitio web para que se visualice en los navegadores web para móviles, ¿no? Para verlos en celulares, en tablets, etc. Después también tenemos la etiqueta Link, que esta se va a utilizar para cuando nosotros linkeemos nuestras hojas de estilos CSS, que lo vamos a ver más adelante, pero para explayarnos un poco más, cuando nosotros queremos darle estilo a determinada parte del sitio, tenemos que hacer una hoja de estilo CSS y después tenemos que llamarla, o sea, linkearla dentro de una etiqueta link. Cuando veamos el curso de CSS vamos a ver esto con mayor claridad. Y por último, la etiqueta body, que es el contenedor que va a contener todo el contenido que nosotros vayamos a agregar a nuestra página. Ya lo dijimos, los textos, las imágenes, los formularios, etc. Bueno, si volvemos un pasito para atrás y vemos de nuevo cómo está estructurado el sitio, vamos a darnos cuenta que dentro del HIAD están todas las etiquetas que van a dar información, como bien decía la descripción recién, que le va a dar información tanto a los navegadores como los diferentes buscadores, pero estas cosas que nosotros vayamos agregando acá no las vamos a ver en el sitio web. Lo que vamos a ver nosotros va a ser todo lo que vamos a ir escribiendo dentro de la etiqueta body. Bueno, una vez que terminemos con esta clase teórica, vamos a empezar a trabajar directamente con el Visual Studio Code y vamos a empezar a codear. Para eso voy a crear una carpeta nueva en el inicio que se va a llamar curso HTML y voy a abrir esta carpeta con el Visual Studio Code. Bueno, voy a agarrar y la voy a arrastrar hacia el icono de acceso directo y automáticamente me va a abrir la carpeta en el editor de texto. Nos va a aparecer esta pestaña de bienvenida, de welcome, que la vamos a cerrar. Y acá podemos ver que tenemos la carpeta HTML. Obviamente está vacía porque no hemos creado ningún documento dentro, pero eso es lo que vamos a hacer ahora. Podemos crearlo directamente desde acá, en el primer icono que aparece acá, que es New File, hacemos clic y automáticamente nos crea un documento en blanco al que nosotros vamos a tener que ponerle un nombre. Como va a ser el primer documento que vamos a crear, lo vamos a llamar index.html. Siempre el primer documento y el documento más importante del sitio web se va a llamar index. Hacemos clic y ya tenemos nuestro primer documento HTML creado. Ahora vamos a escribir HTML5, le vamos a dar enter y automáticamente nos va a crear nuestro primer documento, las primeras etiquetas de nuestro documento, que fueron las etiquetas que vimos recién en la clase teórica. Acá tenemos el doctype, el HTML, el HIAD que contiene el resto de las etiquetas, y la etiqueta body que está vacía y la etiqueta HTML que cierra. Acá vamos a cambiarle el lenguaje, vamos a sacar el END y le vamos a poner el EST para indicarle que vamos a escribir en español. Bueno, y acá tenemos la etiqueta title, bueno, que está vacía. Si nosotros abrimos el documento HTML, hacemos clic derecho y ponemos Open in Browser, vamos a ver nuestro sitio en el navegador. Si ustedes se fijan, bueno, obviamente está vacío porque, como ya les dije, el body está vacío. Pero vamos a cambiar el título de este archivo. Fíjense que tenemos en la pestaña del navegador el nombre del documento como index.html. ¿Pero por qué tenemos ese? Si el title está vacío, bueno, porque por defecto nos va a tirar el nombre del archivo. Pero si nosotros llenamos la etiqueta title y le ponemos otro nombre, podemos poner curso espacio HTML y lo guardamos y abrimos el navegador y actualizamos. Fíjense que el nombre de la pestaña va a cambiar. Bueno, ahora básicamente lo que vamos a hacer es empezar a escribir nuestro propio código HTML y para eso vamos a empezar con las etiquetas más básicas, que son las etiquetas de texto. Bueno, HTML tiene varias etiquetas para poder escribir párrafos, que las vamos a empezar a ver ahora. Vamos a ver las más importantes, que bueno, las primeras y principales son los encabezados, que van desde el H1 hasta el H6. Si ustedes se fijan, yo voy a escribir H1, le doy Enter, me va a crear la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, y acá dentro del H1 voy a proceder a escribir. Y voy a escribir la palabra encabezado, todo con mayúscula. Lo voy a guardar, guardamos con Control S y vamos al navegador. Y en el navegador actualizamos y si se fijan ya nos aparece el primer encabezado. Los encabezados son 6, como ya dije, van del H1 al H6. Si ustedes quieren pueden ir probando. Yo, bueno, vamos a hacerlo. Voy a escribir H2.
H2 y bueno, voy a poner exactamente lo mismo, encabezado. Si ustedes se fijan, vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Fíjense que el H1 es mucho más grande y el H2 es más chico. ¿A qué se debe esto? El H1 siempre se utiliza como título principal y los encabezados del H2 al H6 por lo general se utilizan para subtítulos. Si empezamos a copiar y pegar y cambiamos las etiquetas, por ejemplo, H2, a ver, vamos a poner del H2 al H6, copio, pego H2, 6 y le cambio la etiqueta, en vez de poner H2 pongo H3, H4, H5 y H6, guardamos los cambios con control S y vamos al navegador y nos van a aparecer los diferentes encabezados. Fíjense que cuanto más grande es el número del H, o sea del H2, H3, más chica es la tipografía. Como ya dijimos recién, el H1 se utiliza como título principal y el resto como títulos secundarios dentro de un artículo. Bueno, esto lo vamos a borrar, vamos a dejar solamente el H1 y vamos a empezar a probar las etiquetas de texto. Si queremos escribir párrafo dentro del HTML, lo que tenemos que hacer es escribir la etiqueta P. Apretamos la etiqueta P, hacemos clic y fíjense que automáticamente me abre y me cierra la etiqueta P. Todo lo que yo escriba acá adentro lo va a tomar como un párrafo. Voy a poner esto es un párrafo, lo voy a guardar y voy a visualizar en el navegador. Actualizo y fíjense, acá me escribió el párrafo. Esto es un párrafo y acá tenemos el encabezado H1. Para hacer un texto mucho más extenso, lo que voy a hacer es, bueno, voy a borrar esto, voy a utilizar una etiqueta que se llama Lorem, L-O-R-E-M, que lo que va a hacer esto es originarme un texto aleatorio en latín. Si yo le doy Enter, fíjense que me escribe todo un texto aleatorio. Fíjense que es bastante extenso, bastante largo, me lo escribió todo en una sola línea. Si yo guardo y visualizo esto en el navegador, voy a tener todo este texto. Yo ahora lo que voy a hacer es empezar a darle Enter a algunas partes para ponerlo en renglones y que no me ocupe todo el ancho del editor de texto y no me genere el scroll. Bueno, perfecto. Acá ya tenemos lo que sería un texto aleatorio. Fíjense que si yo voy al navegador y lo actualizo, lo voy a seguir visualizando de la misma manera. ¿Por qué? Si yo lo tengo puesto tipo una estrofa, un párrafo, ¿por qué me aparece todo en línea? Bueno, porque no importa cómo esté estructurado esto acá, lo va a tomar como una etiqueta en línea y va a ocupar todo el bloque. Si nosotros queremos que esto se visualice en el navegador tal cual está acá, lo que tenemos que hacer es agregar saltos de línea a cada renglón del párrafo. Bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, yo vengo acá al primer renglón y yo quiero que solamente esto se visualice en una línea y que lo que está abajo pase abajo. Bueno, entonces voy a poner el salto de línea que es la etiqueta BR. B larga R, le doy a Enter y fíjense que si yo actualizo y visualizo en el navegador, fíjense que interrumpe el párrafo a donde pusimos el salto de línea y me pasó lo demás para abajo. Entonces tengo que hacer exactamente lo mismo con las otras líneas de código, con las líneas del párrafo. Le pongo saltos de línea con la etiqueta BR y cuando actualice en el navegador voy a visualizar todo como un párrafo, como una estrofa, como queríamos nosotros, ¿ven? Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser copiar y pegar este párrafo para tener otro párrafo más abajo. Fíjense que lo voy a poner abajo lo voy a tener justo abajo del otro párrafo, donde termina este pongo el otro y ustedes si visualizan cuando actualizo, como es otro párrafo me va a dejar un margen de un renglón. ¿Se entiende? Por más que yo lo ponga pegado, se va a visualizar este pequeño margen. ¿Por qué? Porque es otro párrafo. Bueno, ahora vamos a pasar a darle un poco de estilo a estos párrafos con otras etiquetas para que vayamos aprendiendo. Y una de las etiquetas que más se usan es la etiqueta strong. Por ejemplo, yo acá voy a escribir la etiqueta strong. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué sirve esta etiqueta? Todo el texto que pongamos adentro de esta etiqueta, lo que va a hacer es pasarnos el texto a negrita. Fíjense, yo voy a cortar esta parte
párrafo lo voy a pegar adentro, voy a guardar, y cuando visualice en el navegador voy a visualizar que ese pedazo de párrafo, esa parte del párrafo se va a poner en negrita. Va a mantener el mismo estilo, o sea, la misma tipografía, el mismo tamaño, pero se va a poner en negrita. Después también podemos utilizar la etiqueta EM, esta que está acá, que lo que hace esto es darle énfasis al contenido de texto que vayamos a poner adentro. Lo que hace es ponerlo en cursiva, dándole énfasis. Fíjense, si yo actualizo, esta parte del párrafo se puso en cursiva. ¿Ven cómo cambió la tipografía? Y si quiero, puedo combinar tanto el strong como el em. Vamos a suponer que yo quiero que todo este párrafo esté en negrita y también esté en cursiva. Bueno, vamos a copiar la etiqueta strong. Dentro de la etiqueta strong vamos a poner la etiqueta em también. Y adentro de la etiqueta vamos a poner el párrafo que nosotros vamos a seleccionar acá. Copiamos todo este renglón, lo cortamos, mejor dicho, lo pegamos dentro de la etiqueta em, guardamos, y si visualizamos en el navegador, fíjense que nos tomó los dos. O sea, pasó a negrita el párrafo y también lo puso en cursiva. Después otra también que podemos utilizar la etiqueta mark, que va a servir como marcador. Es como cuando estamos tomando apuntes en la universidad y tenemos que subrayar el párrafo con un fibrón. Bueno, en este caso va a ser prácticamente lo mismo. Nos va a marcar el texto con un fondo amarillo en este caso, fíjense. Vengo acá, actualizo y fíjense que me pone un fondo amarillo como que lo está remarcando. Después otra también que podemos utilizar, vamos a pasar al párrafo de abajo, podemos utilizar la etiqueta S, que la etiqueta S lo que hace es tachar texto. Vieron que a veces se encuentran texto que está como tachado. ¿Ven? Hacen clic acá y fíjense que esta parte del párrafo me la va a tachar, me va a poner como un subrayado en el medio, o sea, como que me lo va a querer tachar. Bueno, después otra también que podemos hacer, que podemos utilizar es, la etiqueta spam, pero esta etiqueta es un poco particular. Fíjense, yo voy a copiar todo lo que queda de este renglón adentro de la etiqueta spam y vamos a tener un problema. Lo voy a copiar, lo voy a guardar. Cuando actualice no voy a notar ningún cambio en el párrafo con la etiqueta spam. ¿Por qué? Porque spam, a diferencia de las otras etiquetas que estamos utilizando acá, no tiene predefinido una acción sobre el elemento que va a contener. Por ejemplo, la etiqueta strong ya sabemos que si la utilizamos nos va a pasar el texto a negrita, la etiqueta em nos va a pasar el texto a cursiva, la etiqueta mark nos va a marcar el texto y la etiqueta S nos va a tachar el texto. Pero la etiqueta spam no tiene ningún estilo predefinido, sino que ese estilo se lo vamos a tener que dar nosotros. La ventaja que tiene spam es que vamos a poder hacer lo que queramos, vamos a poder cambiarle el color a la tipografía, cambiar el tipo de tipografía, el tamaño de la tipografía, un color de fondo, lo que se les ocurra. ¿Se puede hacer directamente desde acá? Sí, como poder se puede, pero como estamos recién en un curso de introducción y eso conviene hacerlo más con CSS, no lo vamos a ver por ahora. Pero la diferencia de la etiqueta spam con el resto de las etiquetas es esa, que le podemos dar el estilo particular que nosotros queramos. Bueno, fíjense, ahora abajo de estos dos párrafos yo voy a poner un encabezado H2 y voy a poner encabezado secundario, y debajo de este encabezado voy a poner otro párrafo con otro lorem. Voy a generar otro lorem más debajo para hacer un texto bastante extenso. Y cuando veamos en el navegador nos va a quedar el texto de esta manera. Fíjense, a este texto que pusimos acá abajo no le pusimos saltos de línea, lo dejamos como está. Pero fíjense que ya nuestro documento está tomando forma. Tenemos un encabezado H1, tenemos dos párrafos a los cuales le aplicamos algunas etiquetas de estilo.
Tenemos el encabezado secundario con un H2 que se dan cuenta que es diferente, si bien está en minúscula ustedes se dan cuenta que es mucho más chico que el H1, y después tenemos un párrafo bastante extenso que ocupa todo el ancho de la página. Bueno, esto fue todo por esta clase, espero que les haya gustado y en la próxima clase vamos a empezar a ver cosas un poquito más avanzadas.